bendiga, mis hermanos amados. Bienvenido al canal de la Iglesia Pentecostal La Gloria de Dios, Caracas, Venezuela. Por acá le habla su hermano en Cristo y amigo Omar Guanches. Quiero compartir con ustedes una palabra y quiero relatar un poco la historia de José. José, el hijo de Jacob. Fíjense que voy a estar compartiendo con ustedes en Génesis capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde habían morado sus padres, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba sus ovejas con sus hermanos. O sea, de 17 años era un pastor de ovejas. Era un niño todavía, gloria a Dios. Y nos relata la palabra un poco más adelante de que José era el hijo menor de su padre Jacob, en quien tenía mucha estima Jacob con su hijo. Y fíjese que nos habla en la palabra de que José tuvo un sueño en el cual veía de que sus hermanos y su padre iban a postrarse delante de él. Lo tomaban como que estaba loco, lo tomaban como que estaba diciendo cosas incoherentes. Un niño de 17 años, sus hermanos que ya eran grandes, lo tomaban a poco y dice la palabra que no lo querían, que lo despreciaban. Y siempre el padre Jacob estaba en cuenta de este joven, pues lo consentía y decía que era de sus hijos, era el más juicioso. Pero fíjese que nos habla la palabra de que su padre hizo una túnica para su hijo, una túnica de colores para José. Y sus hermanos se fueron a llevar las ovejas para que comieran, para que fuesen a otro lugar. Y Jacob envía a José a buscar a sus hermanos, a ver dónde se encontraban, en qué parte se encontraban. Y dice que él yendo a aquel lugar, los hermanos se dieron cuenta y entre ellos comentan, ahí viene el soñador. Es una expresión entre ellos que era bastante desagradable. No querían verlo, no querían que se les acercara, pero uno de ellos dijo, bueno, pero vamos a hacerle daño. ¿Qué opinan ustedes si lo matamos? Y vemos qué hacemos, qué inventamos, porque vamos a seguir cargando con esto, con este soñador, con este que mi padre lo consiente. Pero había uno de ellos llamado Rubén, que él no estaba de acuerdo con hacerle daño a su hermano. Entonces llega y lo llevan, gloria a Dios, a un lugar, van a buscar de hacerle daño y había un pozo, había un hueco, gloria a Dios, y allí dicen que el Rubén les dice, ¿y por qué no lo lanzan allí solamente y no le hacen más nada? Entonces lo lanzan allí creyendo que tenía agua, pero estaba seco esto. Posteriormente vienen unas personas que compraban para esclavizar, unas personas que esclavizaban israelitas, que venían y compraban y vendían en Egipto, y ellos toman la decisión de vender a su hermano José. Y nos damos cuenta que de 17 años nos está hablando la palabra, era joven, era un muchacho joven, pero su padre Jacob, tomando el texto de Jacob era un hombre de Dios, era uno de los grandes hombres del Señor. Y aquí nos damos cuenta de la misericordia de Dios en medio de todas las cosas, que no había agua allí, pero después lo venden, después buscan la forma de deshacerse de él y dicen, bueno, lo vendemos, pero vamos a tomar la túnica y la llenamos de sangre y le decimos a nuestro padre que fue devorado por una bestia. Y sus hermanos venden a José. Y viene Rubén y pregunta, ¿dónde está mi hermano? Que no lo vi allí en ese lugar donde fue echado, donde fue. Y los hermanos vienen y envuelven aquella túnica, la llenan de sangre y llevan allá a Jacob y le mienten, pues, y le dicen, mira, nuestro hermano, tu hijo fue devorado y lo que conseguimos fue esto estaba así, y confirma que sí es la túnica de su hijo. Y bueno, entra en luto, entra en una tristeza inmensa por su hijo. Pero ahora nos vamos al otro lado, gloria a Dios, donde fue vendido por aquellos israelitas, fue vendido José al jefe de la guardia, amén, del faraón. El jefe, el que comandaba toda la guardia y comandaba la cárcel y la seguridad de todo aquel lugar. Y dice la palabra que José empezó a trabajar en ese lugar y que Dios puso gracia en medio de todas las cosas, puso gracia, y el hogar de aquel hombre de Potifar fue bendecido
bendecido y fue próspero. Pero ahí vemos las cosas que no entendemos muchas veces el proceso, que no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas, que no entendemos por qué sus hermanos lo venden, por qué si es un joven que es hijo de un hombre bendecido por Dios, que es un hombre que es muy prosperado, vemos que lo venden sus hermanos, vemos que viene al desierto, que lo pasan por un desierto para llegar a un lugar y es vendido. No sabemos qué pasó en el camino, no sabemos qué pasó en aquel trayecto cuando lo llevaban a aquel lugar. Lo que sí sabemos es que fue vendido por sus hermanos y él a lo mejor llevaba un dolor en su corazón, a lo mejor llevaba una tristeza, a lo mejor pensaría que su familia no lo quería, pero él solamente se fue confiado de que Dios estaba en todo tiempo con él. Y fíjese que es vendido y después de esto viene la esposa de Potifar y llega y lo tienta para hacerlo caer en tentación. Entonces llega y él le dice: Potifar me dio autoridad sobre todas sus cosas, me dio autoridad sobre todo aquello en su casa. Lo único que no me dio fue a su esposa y respeto a su esposa. Entonces la esposa, como él rechaza a la esposa de Potifar, ella lo acusa de que José estaba buscándola, de que quería faltarle el respeto, de que quería acosarla, gloria a Dios. Cuando la esposa de Potifar le cuenta esto a Potifar, Potifar por supuesto le cree a su esposa y dice: te he traído a mi casa para ayudarte, para bendecirte, pero tú me has traicionado. Y fíjese que en este entonces va a la cárcel José. Y ahora, ¿qué está pasando? A lo mejor cualquiera dirá: viene de que los venden sus hermanos, después que estaba bien vuelve. ¿Y a dónde está el Dios de José? ¿Dónde está el Dios que le prometió, que le dio sueños? ¿Dónde está su Dios? Pero a veces no entendemos en el caminar por qué nos pasan tantas cosas, por qué pasamos por cosas, y es Dios muchas veces que nos está preparando para cosas nuevas. Es Dios que nos está preparando para entregarnos algo mayor, para entregarnos algo que podamos nosotros dominar. Porque si nosotros no pasamos un proceso, si no pasamos, gloria a Dios, una prueba, si no pasamos por ese desierto, ¿cómo vamos a valorar más adelante las cosas que Dios nos va a entregar? Y dice que estando en la cárcel está el copero y el panadero del rey, que están pasando un proceso porque hubo algo que consiguieron y los tenían encarcelados. Ellos tienen un sueño y llega José y les interpreta este sueño. Pasa el tiempo, gloria a Dios, y sale y le interpreta el sueño. Y hay uno que le es quitada su cabeza y al otro, gloria a Dios, ha sido levantado. Y José le dice: no te olvides de mí cuando estés allá al lado del rey sirviéndole, no te olvides de mí. Entonces pasa el tiempo y a aquel hombre se le ha olvidado lo que pasó con José, el hombre que le interpretó el sueño, que todo se cumplió. Y no entendemos muchas veces qué está pasando, se olvidó de él. Pero bien entendemos que todo es en el tiempo de Dios, bien entendemos que siempre es en el tiempo del Señor. Si seguimos más adelante, cuando Faraón tiene un sueño, y Faraón tiene un sueño de una situación que está pasando y él tiene temor y llama a los brujos, llama a los hechiceros, llama a todo aquello, llama a toda aquella gente que él tiene allí, que son los que le adivinan, que son los que hacen las cosas, y ninguno pudo interpretar el sueño. Y en ese momento el copero se acuerda, gloria a Dios, se acuerda de José. Es en el tiempo de Dios. Y el copero le dice al rey: yo conozco una persona que estuvo presa cuando yo estuve en la cárcel, y resulta ser que él interpreta sueños, y ella manda a Faraón: tráigame a aquel hombre, tráigame a ese hombre que interpreta sueños, tráigame a ese hombre que es el que puede conocer. Lo llamen, lo traen, lo bañan, lo visten, lo arreglan, gloria a Dios, que esté ante la presencia del rey. Pero cuando está ante la presencia del rey, llega y le interpreta el sueño a Faraón José. Y allí el Faraón dice: todos los que tenían a mi alrededor, ninguno pudo interpretar mi sueño. Pero eran muchas cosas que había dado el Señor, que le había revelado el Señor, que le había dado a José y le había interpretado. Y Faraón dice: realmente esto fue lo que soñé, esto es lo que está pasando. Pero ahora, después de mí, eres el que gobiernas todo lo que él tenía. Todos los reinos, los pueblos, todas las ciudades, todo. José era el gobernador. Se quita el anillo y se lo coloca, gloria a Dios, se lo coloca a José. Sí, José,
aquel que vendieron sus hermanos. Sí, José, aquel que a lo mejor en el desierto vendido se sentía que nadie lo quería, pero sí había una promesa de parte de Dios. Y pasa la hambruna, pasa todas las cosas que el Señor le había hablado, pero viene en aquel pueblo donde él vivía, ya se estaba escaseando la comida y tuvieron que venir los hermanos y más adelante vino el padre y todos se postraron delante de José. El sueño que Dios le había dado a José se cumplió, se postraron delante de José, venían, no reconocían a José, no sabían, pero el plan de Dios, quiero decirte, mi hermano y mi hermana, que el plan de Dios es perfecto. Muchas veces no entendemos, muchas veces no comprendemos lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, pero en todo tiempo tenemos que darle la gloria a Dios. En todo tiempo y en todo momento tenemos que exaltar a aquel que nos dio la vida. Muchas veces en medio de la desesperación, en medio de la angustia, gloria a Dios, hay personas que buscan al brujo, al hechicero, pero no tienen la respuesta. Así como aquel hombre, Faraón, buscó brujo, hechicero, buscó a todos los que tenía, los sátrapas, a todos los que tenía, gloria a Dios, pero ninguno le pudo dar una respuesta. Solamente aquel hombre de Dios que estaba en una cárcel, que el Señor lo iba a usar para exaltarlo porque Él le había dado una promesa. Si el Señor te ha dado una promesa, cree en la promesa que Dios te ha dado, porque se va a cumplir en el tiempo de Dios. Y si es necesario que pasemos una prueba, que pasemos una lucha, que pasemos por una tempestad, Él va a estar con nosotros. Solamente en medio de todas las cosas nos está preparando para entregarnos aquello, porque no nos los va a entregar si no estamos preparados, mi hermano, mi hermana, mi amigo. A lo mejor estás pasando una situación en tu hogar, a lo mejor estás pasando una situación con tu esposo, con tus hijos, que el hijo se fue de la casa, que hay una situación de enfermedad en tu hogar, hay una situación en el empleo, ya el negocio no está fluyendo como fluía antes, pero quizás, oh santo, quizás en medio de toda aquella bendición que tenías en el negocio, te olvidaste del que te dio el negocio, y es necesario que pases un proceso para que exaltes el nombre de Dios. Damos gracias a Dios por esta palabra, damos gracias a Dios por su inmenso amor y su inmensa misericordia. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que no pierdas el camino, no perdamos el camino. Y te invito a hacer una oración en esta hora. Damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre eterno, porque siempre nos hablas, porque siempre estás atento a nuestras cosas, a lo que nos hace falta. Gracias por las pruebas, por los procesos. Gracias por enseñarnos día a día. Gracias porque cada prueba nos ayuda a ser más fuertes. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para el día de tu venido de mi partida y irme contigo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Si te ha gustado este devocional, te invito a darle like, te invito a compartirlo, te invito a que seas un canal de bendición para otros. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de nuestro Señor Jesús esté contigo y con tu hogar. Amén.